Auspicia este segmento AIPSA, Corredores de Granos. Antonio, Sí, señor. llame bien, en la Argentina está destapando champán por el trigo. No nos vas a amargar, ¿eh? Rusia perdió toda la cosecha. Mínimo que eso no te quiero escuchar decir. Bueno, entonces hablemos de Estados Unidos. Bueno, contame, no, contame lo que sabes, dale, dale. A ver, digo, es un hecho, nada más que siempre tienes que saber temperar tu entusiasmo. Y si bien en Rusia los números podrían todavía seguir reduciéndose, que el agua no llega y la zona seca está seca y habrá que ver qué fue lo que se impactó con las heladas, el movimiento del mercado obviamente ya fue correr a ponerle precio, pero no puede seguir haciéndose eternamente. Entonces llega un punto en donde dices, bueno, ya llegamos a la zona franca y ahora tenemos que encontrar si la demanda ya está seccionada o no. Y encontramos que sí, en algunas formas. O sea, ya tienes un spread importantísimo entre el trigo, que teóricamente tendría que estarse utilizando más para el consumo molinero, y la participación forrajera tendrá que quedar en manos de el maíz, en manos del sorgo, en manos de la cebada, lo que tú gustes, y empezamos a ver cómo se empiezan a activar estos spreads y la cosa cambia. Entonces, normalmente lo que encontramos con estos mercados es que hacen ángulos tangenciales exóticos, por así decir, y salen de una crecida de precio, o sea, por ponerle una condición de riesgo a un tema climático, como lo estamos viendo, a la incertidumbre, lo que estamos viendo. Pero recordemos una cosa muy importante en los mercados. Los mercados que hacen rally alrededor de faltas productivas eventualmente terminan secándose. Es decir, le pones precio a la parte productiva. Pero los rallies que realmente son explosivos y que realmente son de largo plazo son los rallies que vienen acompañados por un consumo masivo importante, que la demanda está constantemente metiéndole la mano. Entonces, de este espacio, yo les pregunto si han visto algún sentimiento de urgencia o de multiplicación en los tenders, por ejemplo, del norte de África, si Egipto ha estado multiplicando compra, porque en el pasado lo que hemos visto normalmente es que encuentran alguna zona de oquedad, les preocupa una zona de abasto, y entonces el precio sube, compran, sube más, compran más, sube más, compran más, porque necesitan surtir su matriz interna de consumo. Y es algo que, digo, sucede normal, habitual, pero no es una situación multiplicada. O sea, los consumos tendrán que estar siendo sancionados a la justicia en lo que eso corresponde, y es la segunda parte del rally. Entonces, hasta aquí digamos que la mesa ha sido servida con la incertidumbre. Podríamos perder más tonelaje, sí, pero no necesitas relacionar esto directamente con la proporción de incremento en el precio hacia adelante. Necesitamos sincerarlo y hay que tomar una pausa, porque en ocasiones cuando haces un mercado rally tratando de cortar demanda, no se prende un foquito con una luz verde que diga, aquí en este precio es el justo equilibrio y aquí en este precio y en este nivel la demanda ha sido cortada. Esa la tenemos que ir a descubrir un poquito más adelante y esa situación lleva un tiempo. La sesión de ayer ocasionó, por ejemplo, en el mercado de Chicago y muchos otros, una secuencia de muchas dudas, incertidumbres y tú lo que gustes. Entonces, la pregunta normalmente era, hey, ¿qué está vendiendo tanto Argentina? ¿Está vendiendo el farmer? ¿Finalmente está soltando cosecha? ¿O lo está haciendo también en Brasil? Y no encontramos números como para justificar una multiplicación de venta del farmer o una entrada del pánico del norteamericano como para decir que es la debilidad del cash lo que está haciendo que los mercados entren en esta situación de pausa o caída. Simplemente entras en este agotamiento y las noticias que ya sabemos que son alcistas, te repito nuevamente, le tienes que poner alimento a un mercado alcista y no siempre alcanza con la misma narrativa. Entonces ya lo tenemos ahí. El clima, que ha sido una de las constantes de preocupación para estar sembrando en Estados Unidos, pues no ha cambiado mucho. Vamos a seguir teniendo algunos impactos de lluvia en diferentes lugares y nos metemos a la zona final de donde los seguros empiezan a tener protecciones. Pero para decirlo en absoluto, necesitamos realmente entender cómo funcionan los seguros en Estados Unidos y tienes diferentes fórmulas para ellos y atenuantes en porcentajes. Es decir, por ejemplo, en Iowa, el día de mañana es la fecha límite para sembrar el maíz. Pero eso no significa que cada hectárea que no se siembre con maíz va a quedar así. El agricultor tendrá que tomar algunas decisiones y representa mucho en el impacto del no sembrar, porque para el agricultor le baja el promedio con lo que le van categorizando los años próximos. El no sembrar le quita también gradientes productivos hacia el año que entre. Siempre va a ser la lucha por hacerlo. Tendrá que decidir entonces
si deja sin sembrar, si siembra tarde, en qué fecha y el gradiente de cobertura va cayendo. Además, depende qué cobertura tomó, si fue sobre rendimientos, sobre área o sobre un ingreso. Entonces tienes un matiz muy grande que el mercado tratar de buscar de generalizar, que no funciona simplemente así. Entonces, en el camino hay todas cosas que ver. Parece que lo que se ha sembrado con el maíz más de estos días y lo que tenemos hacia adelante, pues bueno, la razón por la cual hemos estado retrasados con la siembra ha sido exceso de agua. Y pues bueno, la gente en el campo le pregunto cuántas veces ha recibido un fracaso productivo porque tiene mucha agua en el campo a la hora de producir la zona de vegetativa, no en cosecha, pero aquí y ahora. Entonces, no me gustaría alinearlo. Yo sí veo que muchos agricultores están diciendo que van a resembrar las zonas que quedaron anegadas, estos manchones de lluvia que se quedaron acumulados, y eventualmente pues vamos a tener la siembra, se avanzó suficientemente, vamos a estar al 90% en el maíz para cualquier condición, y de alguna forma yo creo que esto se va a terminar haciendo con mucho. Además, esto hay que sincerarlo, habíamos dicho que íbamos a tener menos superficie, yo creo que hay muchas zonas que están teniendo mucho de la propia. Yo aquí salgo a ver, y es algo que me nubla la vista, así es de que me nubla la vista así como el decir, te tomas una fotografía y piensas que todo el mundo es igual, ¿no? Entonces, pero la zona periférica que tengo acá cerca de casa, las periferias de Chicago, está completamente sembrado. Y normalmente sus amigos van tarde, entran entre el 5 o 10 de junio, todos están empezando a sembrar, está totalmente sembrado. Bueno, esa situación la ponemos de lado. Ahora, ¿qué le ponemos a la demanda? Y obviamente, pues se ha comentado mucho el tema de que China va a comprar maíz en Argentina. Habrá que ver los tiempos y habrá que ser pacientes con ellos, porque vendrá cosecha en China por maíz y eventualmente yo creo que la autoridad china tiene que guardar ese balance de tenerles un precio coqueto a los chinos para que el campo chino esté en progreso, que tenga ingreso. El gobierno chino ya no subsidia de manera directa como lo hacía anteriormente, les genera algún tipo de buffer para los precios, recuerdo, del consumo interno contra las importaciones. Y ese balance lo van a saber jugar de manera muy inteligente, me parece. Así es de que lo dejamos para más adelante. Creo que todavía hay que terminar algunos espacios del fitosanitario, hasta donde entiendo. Entonces, esto va a suceder, pero no significa que va a suceder en el corto plazo. Hay que tener claridad en eso. Y los chinos sí no tienden a privilegiar a los primeros en llegar, o sea, al nuevo, por ejemplo, le dan la bienvenida. Entonces, cuando sucedió lo de Brasil, en la primera oportunidad empezaron a comprar brasileño. Pero pues bueno, tienes una multiplicidad de orígenes, el día de hoy abres más la matriz y China pues va a estar ahí en capacidad de poder negociar en diferente proporción con la mejor línea de suministro. Los mercados en Brasil para el maíz, por ejemplo, en el mercado interno, estamos viendo que el maíz empieza a caer de precio. Aún está por encima el maíz interno de la paridad exportador, es decir, que todavía no estás viendo la presión del farmer selling en Brasil, por el lado del maíz al menos, y sigues viendo higiene en los consumos pecuarios, por así decir. Así es de que Brasil todavía tiene tarea que hacer por ese lado, pero poco a poco nos vamos a acercar a Brasil a ver que esta zona cercana a los 150 millones de toneladas va a ser la que se termine produciendo, aún con todo y las lluvias en el sur y tal, porque se incrementó el área. Habrá que ver cuando se reconozca esto un poco más adelante, pero ya no estemos jugando mucho con ese balance, vamos a tener esos inventarios, esas capacidades. Ya para no cansarlos mucho, porque tienes un comité de crisis muy nutrido con un tema muy interesante, solamente decir, de Estados Unidos se está hablando por lado de la demanda, que de manera indirecta es demanda para el mundo, la situación de que se incluya el maíz, principalmente vía etanol, en el combustible de SAF, ¿no? Que es el de aviación, el sostenible. Pero la administración Biden ha sido caprichosa y de último minuto ha metido una serie de normas distintas, express, que me parece que saca por completo el campo norteamericano en el corto plazo, al menos si vas en el 23 y hacer algo retrógrado en ese sentido, o retroactivo, el 24 y tal vez hasta el 25 cuando vengan nuevos cambios en estas reglas, porque les está pidiendo a los agricultores que lleven una bitácora muy exhaustiva sobre sus prácticas de siembra para que el etanol eventualmente pueda calificar. La presión de los grupos ambientalistas es muy grande y el día de hoy se dice que realmente sale más caro el caldo que las albóndigas, en el sentido de que los biocombustibles terminan con una mancha de carbón mucho más grande de lo que todo el mundo espera. Se dice que son bio, pero que realmente no es porque salen de una zona de planta viva o lo que fuera, pero realmente no es esta cadena de triggers. Se está tratando de hacer mucho más electrificación. Y tengamos claro esto, en sentido estricto, los biocombustibles es un entretiempo en lo que la red eléctrica realmente progresa y se tiene capacidad de surtir y nutrir y que tengas toda esta idea de infraestructura sedimentada, pero no es que tengas una panacea para que este sea el futuro, estar quemando alimentos, entre comillas, o producir alimentos
que se conviertan en combustible. Pero las anoté porque obviamente son cosas que no manejo todos los días y estuve buscando un poco de datos sobre qué tanto el campo norteamericano está en capacidad de surtir estos biocombustibles de acuerdo a cómo se está pensando. Y les dicen que tienen que hacer tres prácticas principales, para que las tres, al hilo, ¿no? Tienes que tener básicamente fertilizantes que se tengan que poner de forma eficiente y que básicamente tengas drones y que pongas nada más tu kilo de tal cosa en tal metro cuadrado, tu kilo de tal cosa en tal metro cuadrado y que seas muy claro con la ubicación, que no tengas fertilizaciones genéricas como lo tienes normalmente. Y hasta donde entiendo, solamente el 26% del Midwest ha reportado que genera esas prácticas en Estados Unidos. Necesitas poner eventualmente también granos de cobertura, o sea, o cultivos de cobertura, y entiendo que solamente un 6% del Midwest hace todo este tema. ¿Cómo se llama? Cuando se me fue el nombre, no tile, que le llaman en Estados Unidos, es cuando no haces las labores de campo para preparar la tierra. Solamente el 33% del Midwest está en esta capacidad. ¿Cómo llamas eso? Carlitos, se me fue el nombre. Vaya, que no preparas la tierra antes de, sino que la siembra directa, Siembra, perdona. la siembra directa. Siembra directa, el 33% solamente puede ser viable para siembra directa. Entonces, la demanda para etanol en Estados Unidos es muy importante que crezca para el vehículo de la aviación, porque indirectamente se convierte en una demanda para el mundo. O sea, estás retirando maíz norteamericano que permite que los maíces del resto de los orígenes puedan entrar en las matrices de alimento balanceado, pienso si lo que fuera, con más facilidad, abre la cancha, se genera un consumo grande. Entonces es muy importante, es una noticia que puede ser alcista, maíz eventualmente, pero aplica igual para todo el mundo, le viene bien a Argentina, a Brasil, a Ucrania, a todos los productores de maíz, eventualmente que Estados Unidos multiplique la cantidad de utilización de maíz, porque básicamente le quitas al mercado un espacio de interacción para las exportaciones. Entonces, no les quiero cansar con las cosas, estamos aquí en nuestros mercados haciendo una pequeña pausa, se está sembrando en tiempo y forma, terminaremos viendo esto y nos enfrentaremos lógicamente a las normas del verano y a los clichés que hay que empezar a cambiar el chip. Ahora vamos a decir que el clima que ha permitido que se siembre y en donde está sembrado, que tiene mucha humedad, vamos a decir que vamos a tener en Estados Unidos, para hacer la noticia alcista que quieres escuchar, me parece, vamos a decir que el maíz se va a hacer Aragán. El maíz se hace cómodo porque tiene humedad cerquita. Y entonces, cuando tiene humedad cerquita, enraiza somero. Nada más hace raíces aquí ligeritas. Entonces, cuando llegue el verano y venga la sequía, porque va a venir la sequía en Estados Unidos, el maíz Aragán, pues no va a tener como ir profundo a buscar agua y le va a ir muy mal a Estados Unidos. Así que te repito la noticia que querías escuchar para no hablar de Rusia y trigos. Bueno, agroeducación lo conozco desde hace varios años ya. Creo que el primer contacto fue en un comité de crisis de mucho tiempo atrás. Y bueno, con el tiempo cada vez me fui involucrando más en las actividades de agroeducación. Hice ya 3 veces el posgrado, no por burro, sino porque realmente es algo que se ha transformado de necesidad suprema para mí. Vivimos en un país donde todos los años te corren el arco y bueno, y lo cambiante de la situación hace que el posgrado te mantenga actualizado y te permita estar al tanto y resolviendo problemas que se van apareciendo. Se sacan cosas nuevas que se aplican en el momento y que repercuten mucho en los números, digamos, en nuestras cuentas. Los aprendizajes que uno va teniendo son de alto retorno de inversión, como le digo yo. Muy satisfecho, muy cómodo. La calidad de los docentes es espectacular y además, bueno, tenemos un contacto diario por intermedio del grupo que cuando surgen dudas y cuando surgen algún tipo de problemas por ahí no previstos, nos dan una mano para resolver. Antonio, escúchame, dos cositas cortitas. ¿Todavía está a tiempo de reemplazar áreas de maíz por soja? Sí, a ver, vaya, la fecha límite para la soya, estás hablando de que lo tienes hasta el día 15 de junio, en teoría, en muchos lugares, entonces tiempo hay. La cosa es que si realmente va a suceder eso. Entonces yo creo que eso lo veremos en los últimos reportes, pero a mí si me apuras, en tiempo y forma se va a sembrar toda la superficie que originalmente se había presentado para maíz y el desplazamiento a soya me parece que va a ser mucho más ligero de lo que mucha gente apuesta. Entonces, nuevamente, le ponemos precio a estos eventos antes de, y eventualmente cuando se van develando le tenemos que ir quitando las primas. Y aquí me parece que el día de ayer vimos la primera quitada de prima climática, porque yo no encontré ninguna situación fundamental. Los spreads los veo igual, la harina sigue siendo complicada,
las fábricas en Estados Unidos tienen todavía algunos paros, mantenimientos y tal. El mercado de aceites vegetales en Asia se calentó un tanto. Vaya, tienes noticias alcistas con que la India va a quitar el 40% de impuestos arancelarios a la importación de trigos, precisamente por esta crisis. Entonces, bueno, pero tenemos desde el año pasado un poquito más diciendo que la India va a importar y que, no sé, 7, 8 y 9 millones de toneladas de trigo de Rusia y que los gobiernos estaban hablando para tener un trámite directo. Estas cosas regresan a la vida, pero bueno, de momento lo que tenemos es eso y hay gente que ya está quitando un espacio prima climático, un mercado que se está adelgazando y que obviamente yo digo, si el maíz de raíz somera no funciona en este verano, hay que tener cuidado porque la humedad, que es el problema para que siembren, no creo que sea el problema para que se produzca más adelante si se está hablando de que vamos a tener un espacio de continuidad climática como lo que hemos visto en el Midwest ahora. Y la otra, los fondos han recompuesto mucho su posición en estos días. Y vaya, vimos la primera inercia fuerte y que eso se absorbió muy bien y lo platicamos hace un par de semanas, pero vimos una semana donde los fondos compraron el equivalente a casi 14 millones de toneladas de maíz en equivalencias y eso se absorbió muy fácilmente porque tenías un farmer selling increíblemente retrasado, entonces la presión de precio que se creó con cierto nivel de alzas permitió que el farmer regresara a la zona de venta en Estados Unidos y el día de hoy podrías asumir que el farmer está en la misma zona de farmer selling que ha tenido en los últimos 5 años. Entonces, todo ese retraso que tenía el farmer, como que lo soltó contra la inercia compradora de los fondos y se absorbió muy bien el impacto. Entonces, ese tonelaje, vaya, podríamos haber dicho que el mercado hubiera raleado al menos un límite aquí y allá y se absorbió en un espacio muy detallado, no más de 30 centavos, si lo quieres ver así, 30 centavos por Russell Chicago equivalente. Entonces, la posición de los fondos está muy saneada, es decir, todo este riesgo exótico que tenían de estar demasiado vendidos, demasiado temprano, lo quitaron en medio, pero ahora si quitas esta energía, la función compradora le queda justamente al consumo. Y ahí es en donde pues lo seguimos buscando. Aparecen solamente menudeados y la verdad es que el consumo, la demanda va del plato a la boca, no está queriendo comprar de manera diferida estos precios que no hacen sentido con las hojas de balance, con los sistemas que te dicen cuánto hay, cuánta existencia y cuántos inventarios y la relación de stock-consumo. Entonces, es el verano, es la volatilidad, es la zona del ecuador de la cancha en lo que da, es decir, en el hemisferio norte sembrando sin saber cuánto se va a cosechar y en el hemisferio sur cosechando lo que decíamos que íbamos a tener y que eventualmente tendríamos entre más y menos. Esta zona de incertidumbre obviamente genera volatilidad y estamos justo ahí.